Silvia acababa de terminar un diseño cuando el teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Nada raro. Hablaban todos los días. Pero cuando atendió, lo primero que escuchó no fue la voz de su mejor amiga, sino un sollozo entrecortado, casi animal, como si alguien estuviera tratando de respirar bajo el agua. Lucía dijo su nombre una vez, después otra, y la tercera vez sonó como una disculpa anticipada. Silvia sintió que el aire del estudio se volvía más denso. Lucía nunca lloraba así, ni siquiera cuando terminó con su último novio, ni cuando su padre estuvo enfermo. Este llanto era distinto, cargado de algo que Silvia no supo identificar de inmediato, pero que le erizó la piel. Lucía respiró hondo y dijo que necesitaba contarle algo sobre Marcos. Silvia abrió la boca para preguntar qué pasaba, pero antes de que pudiera articular palabra, la puerta del estudio se abrió de golpe. Marcos entró con el rostro tenso, la mandíbula apretada. No tocó. No preguntó si podía pasar. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas y arrancó el teléfono de las manos de Silvia con un movimiento seco que la tomó por sorpresa. Ella lo miró sin entender qué estaba pasando. Marcos sostuvo el teléfono contra su oído durante un segundo, escuchó la voz de Lucía al otro lado, después colgó y dejó el aparato sobre la mesa con un golpe sordo. Silvia se quedó paralizada en su silla. Marcos la miraba desde arriba, de pie frente a ella, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la culpa y el desafío. Dijo que era mejor terminar con esto de una vez, que ya estaba cansado de fingir. Silvia no sabía de qué estaba hablando. Marcos soltó una risa corta, amarga, y confesó que él y Lucía tenían un romance desde hacía 3 años. 3 años completos. Mientras Silvia trabajaba en casa, mientras preparaba cenas, mientras planeaba vacaciones que nunca tomaban porque él siempre tenía compromisos de último minuto. Silvia no lloró, no gritó. Simplemente lo miró como si estuviera viendo a un extraño que se parecía mucho a su marido. Marcos continuó hablando, como si necesitara llenar el silencio con justificaciones. Dijo que ella era demasiado débil para sobrevivir sin él, que debería agradecerle por no haberla dejado antes, por los años que desperdició intentando hacer funcionar algo que nunca tuvo futuro real. Cada palabra caía como piedra en agua quieta, generando ondas que Silvia sentía expandirse por su pecho. Él esperaba una reacción, lágrimas, quizás, súplicas. Silvia solo preguntó si Lucía sabía que él iba a confesarlo así. Marcos frunció el ceño, confundido por la calma en su voz. Dijo que Lucía lo había llamado porque ya no aguantaba más la mentira, porque quería que Silvia supiera la verdad de una vez. Silvia asintió despacio, procesando información que todavía no terminaba de acomodarse en su mente. Su mejor amiga, su marido, 3 años. Marcos recogió su chaqueta del respaldo de una silla y salió del estudio sin decir nada más. Silvia escuchó sus pasos por el pasillo, la puerta principal abriéndose y cerrándose, el coche arrancando en la calle. Después, solo silencio. Un silencio tan absoluto que podía escuchar el zumbido de su computadora, el reloj de pared en la sala, su propia respiración. El teléfono seguía sobre la mesa. La pantalla mostraba la llamada perdida de Lucía. Silvia lo tomó entre sus manos y esperó que volviera a sonar. Que Lucía llamara de nuevo para explicar, para pedir perdón, para decir que todo era un malentendido horrible. Pero los minutos pasaron, y el teléfono permaneció en silencio. Silvia lo dejó a un lado, y volvió a mirar la pantalla de su computadora. El diseño que había estado trabajando seguía abierto. Colores vibrantes, tipografía limpia. Un proyecto que debía entregar en 2 días. Cerró el archivo sin guardarlo. Apagó la computadora. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, la tarde caía sobre los tejados del vecindario. Gente regresando del trabajo. Niños jugando en un parque cercano. El mundo seguía moviéndose como si nada hubiera cambiado. Silvia apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. 3 años. Lucía y Marcos. Mientras ella diseñaba logos y preparaba desayunos,
y elegía cortinas nuevas para la sala. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya había oscurecido. Las luces de la calle se encendieron una por una. Silvia no se había movido de la ventana. No había llorado. No había llamado a nadie. Solo había estado ahí, de pie, viendo cómo el día terminaba y comenzaba otro, preguntándose en qué momento exacto su vida se había convertido en algo que ya no reconocía. Los primeros días después de la confesión transcurrieron con una normalidad perturbadora. Silvia seguía cumpliendo con sus entregas de diseño, respondiendo emails de clientes, ajustando paletas de colores y revisando tipografías como si nada hubiera cambiado. Se despertaba a las 7 de la mañana, preparaba café, se duchaba, se sentaba frente a la computadora. La rutina se mantenía intacta, como un esqueleto que sostiene un cuerpo sin vida. Marcos dormía en el sofá de la sala, no porque ella se lo hubiera pedido. Simplemente apareció una noche con una almohada y una manta, y desde entonces ese fue su territorio. Silvia pasaba junto a él por las mañanas camino a la cocina. Él fingía dormir, aunque ella sabía que estaba despierto por la forma en que contenía la respiración cuando ella se acercaba. Ninguno hablaba, ni buenos días, ni buenas noches. Solo silencio y pasos medidos sobre el suelo de madera. El apartamento se había convertido en un espacio compartido por dos extraños que conocían demasiado bien los hábitos del otro. Silvia sabía que Marcos seguía usando su colonia de siempre, que dejaba el periódico doblado sobre la mesa de la cocina, que preparaba el mismo desayuno de avena con frutos rojos todas las mañanas. Marcos sabía que ella trabajaba con música clásica de fondo, que bebía 3 tazas de té verde al día, que ordenaba compulsivamente su escritorio cuando estaba nerviosa. Conocimiento sin intimidad, familiaridad sin conexión. Una tarde, la vecina del apartamento de enfrente tocó el timbre. Traía un paquete que había recibido por error. Miró a Silvia con esa expresión de preocupación amable que usan las personas cuando perciben que algo anda mal, pero no quieren ser indiscretas. Preguntó si todo estaba bien, si necesitaba algo. Silvia sonrió con una tranquilidad ensayada y dijo que todo estaba perfectamente. La vecina asintió, no del todo convencida, y se despidió con un abrazo breve que Silvia soportó sin deshacerse. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Perfectamente. Había usado esa palabra. Como si la perfección pudiera coexistir con el vacío que sentía expandirse dentro de su pecho cada vez que respiraba. Caminó hasta el baño y se miró en el espejo. Su rostro le devolvió la imagen de alguien que parecía estar funcionando correctamente. Cabello peinado, ropa limpia, ojos secos. Por fuera, todo en orden. Por dentro, algo se desmoronaba en cámara lenta, como un edificio que colapsa piso por piso sin hacer ruido. Marcos esperaba una reacción que no llegaba. Silvia lo notaba en la forma en que la observaba cuando creía que ella no se daba cuenta. Buscaba señales de quiebre, de explosión, de algo que justificara su confesión o que lo liberara de la culpa. Pero ella no lloraba, no gritaba, no rompía platos ni exigía explicaciones. Solo existía en el mismo espacio que él, cumpliendo con las tareas diarias como un autómata bien programado. Una noche, Marcos intentó hablar. Se sentó en el borde del sofá, mientras ella pasaba camino a la cocina, y dijo su nombre en voz baja. Silvia se detuvo, pero no se giró. Él preguntó si pensaba quedarse callada para siempre. Ella respondió que no sabía qué quería que dijera. Marcos soltó una risa frustrada y murmuró que cualquier cosa sería mejor que esa indiferencia. Silvia continuó su camino hacia la cocina sin agregar nada más. Preparó un té que no tenía intención de beber y lo dejó enfriarse sobre la encimera. Los clientes seguían enviando proyectos. Silvia los aceptaba todos. Trabajaba hasta tarde, a veces hasta la madrugada, porque las horas frente a la pantalla eran horas en las que no tenía que pensar. Vectores, capas, gradientes, alineación. El lenguaje del diseño era seguro, predecible, lógico, no como las emociones que se agitaban bajo la superficie de su aparente calma.
pidiendo permiso para salir y destruir todo. Lucía no volvió a llamar. Silvia revisaba su teléfono compulsivamente durante los primeros días, esperando un mensaje, una explicación, algo que diera sentido al llanto desesperado de aquella tarde. Pero la pantalla permanecía en silencio. Ninguna disculpa, ninguna justificación. Solo ausencia donde antes había una amistad de años, conversaciones diarias, confidencias compartidas. Una madrugada, mientras Silvia trabajaba en un rediseño de identidad corporativa para una empresa de tecnología, escuchó a Marcos moverse en la sala. Pasos lentos hacia el baño, agua corriendo. Después, silencio de nuevo. Silvia guardó su trabajo y apagó la computadora. Caminó hasta su habitación. Se acostó sobre las sábanas sin desvestirse y cerró los ojos. El sueño no llegó. Solo ese espacio entre la vigilia y el descanso, donde los pensamientos se vuelven más nítidos y crueles. 3 años, repetía su mente. 3 años completos. Silvia llevaba una semana funcionando en piloto automático, cuando una frase regresó a su mente como un eco persistente. Lucía había dicho algo antes de que Marcos le arrancara el teléfono. Algo sobre contarle algo terrible. Pero también había mencionado otra cosa. Una frase que se perdió en el caos de la confesión y que ahora volvía con claridad incómoda. Necesitaba contarle algo sobre lo que estaba a punto de descubrir. ¿Descubrir dónde? ¿Descubrir qué? Lucía no había tenido tiempo de explicarlo. Marcos había interrumpido antes de que pudiera terminar. Silvia se quedó inmóvil frente a su escritorio, con las manos suspendidas sobre el teclado, procesando esas palabras desde un ángulo nuevo. Si Lucía hubiera querido simplemente confesarle el romance, lo habría hecho directamente. Pero habló de un descubrimiento, de algo que Silvia estaba por encontrar. Como si supiera que había evidencia en algún lugar. La oficina privada de Marcos ocupaba la habitación más pequeña del apartamento, al fondo del pasillo. Él trabajaba allí cuando necesitaba concentrarse, cuando tenía llamadas importantes, cuando revisaba documentos que nunca compartía con ella. Silvia rara vez entraba, no porque le estuviera prohibido, sino porque nunca había sentido curiosidad. La vida profesional de Marcos le parecía un territorio ajeno, técnico, aburrido. Ahora ese desinterés le parecía ingenuidad. Se levantó de su silla y caminó hacia el pasillo. Marcos había salido 1 hora antes sin decir a dónde iba. Silvia abrió la puerta de la oficina y encendió la luz. El espacio olía a cuero y madera barnizada. Un escritorio amplio dominaba el centro de la habitación, con una computadora de pantalla grande, portaplumas de metal, fotografías enmarcadas de paisajes impersonales. Todo ordenado con precisión casi obsesiva. Silvia se acercó al escritorio y abrió el primer cajón. Facturas, recibos, tarjetas de presentación de gente que no conocía. Nada relevante. El segundo cajón contenía cables, cargadores, libretas con anotaciones sobre reuniones de trabajo. El tercero estaba cerrado con llave. Silvia tiró del pomo, pero no cedió. Una cerradura pequeña, discreta. La clase de cerradura que dice que hay algo que proteger. Buscó la llave en los lugares obvios, bajo el teclado de la computadora, dentro del portalápices, detrás de los libros alineados en el estante. Nada. Después recordó algo que Marcos solía hacer cuando guardaba cosas importantes. Levantó el marco de una de las fotografías de paisaje y allí estaba, pegada con cinta adhesiva al reverso del marco. Una llave pequeña, dorada, casi insignificante. Abrió el cajón. Dentro había una caja fuerte portátil, del tamaño de un libro grueso, de color negro mate con una cerradura de combinación digital. Silvia la sacó y la dejó sobre el escritorio. La pantalla pedía un código de 6 dígitos. Probó con la fecha de su boda. Acceso denegado. Probó con el cumpleaños de Marcos. Acceso denegado. Después, probó con su propia fecha de nacimiento, más por curiosidad que por esperanza real. La cerradura se abrió con un clic suave. Silvia levantó la tapa despacio, como si dentro pudiera haber algo que explotara al contacto con el aire. Pero no había dinero, ni documentos legales,
ni pasaportes falsos. Solo cartas. Un fajo de sobres atados con una cinta de raso azul, ordenados por fecha según los matasellos. Silvia tomó el primero y lo abrió con manos que temblaban ligeramente. La letra era de Lucía. Reconoció de inmediato su caligrafía inclinada, las emes exageradas, los puntos sobre las síes dibujados como pequeños círculos. La carta comenzaba con un Marcos querido que destilaba intimidad. Hablaba de una tarde juntos en un café cerca de la playa, de planes para el verano, de lo mucho que deseaba verlo pronto. Terminaba con un te amo que ocupaba 2 líneas completas, escrito con trazo firme y decidido. Silvia revisó la fecha del matasellos. 10 años atrás, casi 11. Mucho antes de que ella conociera a Marcos, mucho antes de que supiera que Lucía existía. Abrió otra carta, después otra. Todas seguían el mismo patrón. Lucía escribiéndole a Marcos con el lenguaje de alguien profundamente enamorado. Poemas copiados a mano. Promesas de futuro. Fotografías pequeñas adjuntas donde aparecían los dos juntos, jóvenes, sonrientes, abrazados. Había más de 20 cartas, todas concentradas en un período de 2 años. Las últimas mostraban cierta desesperación. Lucía preguntándole por qué no respondía a sus llamadas, diciendo que necesitaban hablar, que no entendía qué había cambiado. La última carta era breve, apenas media página. Decía que lo amaba, pero que no podía seguir esperando a alguien que claramente había decidido seguir adelante sin ella. Silvia dejó las cartas sobre el escritorio y se sentó en la silla de Marcos. Las leyó todas de nuevo, esta vez prestando atención a las fechas, a los detalles, a la cronología que se dibujaba entre líneas. Lucía y Marcos habían tenido una relación seria, profunda, real. Y después algo había terminado abruptamente, justo antes de que Silvia conociera a Marcos en aquella exposición de arte, donde él parecía tan disponible, tan interesado, tan libre de ataduras previas. Silvia extendió las cartas sobre el escritorio como quien organiza piezas de un rompecabezas. Las ordenó cronológicamente, desde la más antigua hasta la última. 20 cartas que cubrían 24 meses de una historia que ella desconocía por completo. Una historia que existió antes de que ella formara parte de la vida de cualquiera de los dos. La primera carta estaba fechada en abril, 11 años atrás. Lucía escribía sobre el día en que se conocieron en una librería del centro. Describía cómo Marcos había alcanzado el mismo libro que ella desde el estante superior, cómo sus manos se tocaron, cómo él sonrió y sugirió tomar un café para discutir quién tenía más derecho a llevarse el ejemplar. Lucía recordaba ese momento con una ternura que dolía leer. Decía que supo desde ese instante que él sería importante en su vida. Las siguientes cartas documentaban el desarrollo de una relación que parecía sólida y prometedora. Lucía hablaba de fines de semana en la costa, de cenas preparadas juntos en el apartamento de Marcos, de largas conversaciones sobre planes futuros. Mencionaba que él le había presentado a sus padres, que hablaban de mudarse juntos cuando ella terminara sus estudios. Las cartas respiraban certeza, la clase de confianza que solo existe cuando 2 personas han decidido construir algo permanente. En una carta de septiembre, Lucía copiaba un poema de Pablo Neruda que le había leído a Marcos una noche mientras llovía. Después agregaba líneas propias, versos torpes pero honestos, donde comparaba el amor de ambos con raíces entrelazadas, con árboles que crecen juntos hasta que sus ramas se vuelven indistinguibles. Silvia pasó los dedos sobre la tinta azul, imaginando a Lucía escribiendo esas palabras con la convicción de quien cree que ha encontrado su lugar en el mundo. Las fotografías adjuntas mostraban a una pareja feliz. Marcos lucía más joven, con el cabello ligeramente más largo, sin las primeras canas que ahora le salpicaban las sienes. Lucía aparecía radiante, con esa sonrisa amplia que Silvia conocía tan bien, la misma que usaba cuando algo la hacía genuinamente feliz. En una imagen estaban en una playa, él detrás de ella con los brazos rodeándola, ambos mirando al horizonte. En otra, compartían un helado sentados en un banco de parque, las cabezas inclinadas una hacia la otra.
A medida que Silvia avanzaba en la lectura, el tono de las cartas comenzaba a cambiar sutilmente. Lucía preguntaba por qué Marcos no le devolvía las llamadas con la misma frecuencia. Decía que entendía que estuviera ocupado con el trabajo, pero que necesitaba saber que seguían siendo prioridad el uno para el otro. Las cartas se volvían más largas, más insistentes, como si Lucía estuviera tratando de llenar con palabras un vacío que se expandía entre ellos. En una carta de diciembre, Lucía mencionaba que habían pasado 2 semanas sin verse. Preguntaba si había hecho algo mal, si Marcos necesitaba espacio, si podían hablar en persona para aclarar lo que estaba pasando. Terminaba diciendo que lo amaba demasiado como para dejarlo ir sin pelear. Silvia tragó saliva al leer esa línea. Conocía esa desesperación. La había sentido en otras relaciones anteriores, esa sensación de aferrarse a algo que ya está escapando entre los dedos. Las últimas cartas eran desgarradoras. Lucía suplicaba una explicación. Decía que merecía al menos una conversación honesta después de 2 años juntos. Preguntaba si había alguien más, si ella había dejado de ser suficiente, si todo lo que habían construido significaba tan poco para él. Las palabras se volvían cada vez más fragmentadas, como si Lucía escribiera entre lágrimas, sin poder organizar completamente sus pensamientos. La penúltima carta era apenas un párrafo. Lucía decía que había visto a Marcos con otra mujer en una galería de arte, que lo había observado desde lejos, riendo con ella, tocándole el brazo con esa familiaridad que antes le pertenecía solo a Lucía. No mencionaba el nombre de esa mujer. No hacía falta. Silvia sabía perfectamente de quién hablaba. Recordaba esa exposición. Recordaba el vestido que usó esa noche. Recordaba cómo Marcos la había hecho reír con comentarios ingeniosos sobre las pinturas abstractas. La última carta era la despedida. Lucía escribía que lo amaba, pero que necesitaba aceptar que él había elegido seguir adelante sin ella. Decía que no le guardaba rencor, aunque Silvia podía leer el dolor entre líneas, en la forma en que ciertas palabras estaban escritas con más presión, dejando marcas visibles en el reverso del papel. Lucía terminaba deseándole felicidad, rogándole que tratara bien a quien fuera que hubiera ocupado su lugar. Silvia dejó la última carta sobre el escritorio y cerró los ojos. La habitación giraba ligeramente a su alrededor. Todo cobraba un sentido nuevo y terrible. Marcos y Lucía no habían comenzado un romance 3 años atrás como venganza o capricho. Habían intentado recuperar algo que les pertenecía desde antes. Algo que Silvia, sin saberlo, había interrumpido cuando conoció a un hombre que parecía estar disponible, pero que quizás nunca lo estuvo realmente. Silvia pasó la siguiente hora reconstruyendo la línea de tiempo, con la precisión de alguien que arma un expediente forense. Abrió su computadora y creó un documento nuevo donde fue anotando fechas, eventos, coincidencias que antes le habían parecido inocentes. La última carta de Lucía estaba fechada en marzo, 9 años atrás. La exposición de arte donde conoció a Marcos había sido en abril de ese mismo año. 1 mes exacto de diferencia. Recordaba esa noche con una claridad perturbadora. Había ido a la galería con unas amigas del trabajo, sin ninguna expectativa más allá de ver arte y beber vino barato. Marcos estaba solo frente a una pintura de círculos concéntricos, con las manos en los bolsillos y una expresión entre divertida y confundida. Silvia se había acercado y comentado algo sobre cómo el arte abstracto siempre le parecía una broma privada del artista. Él se había reído, una risa genuina que iluminó todo su rostro. Hablaron durante 2 horas. Marcos le contó que trabajaba en consultoría financiera, que le gustaba el senderismo pero rara vez encontraba tiempo para practicarlo, que había vivido 1 año en Lisboa y todavía soñaba con regresar. No mencionó ninguna relación reciente. No dio señales de ser alguien que acababa de salir de una ruptura. Parecía ligero, disponible, interesado. Silvia había interpretado esa disponibilidad como autenticidad. Ahora entendía que quizás había sido simple oportunismo. Al final de la noche, Marcos le pidió su número. La llamó 3 días después. Salieron a cenar a un restaurante italiano en el barrio antiguo. Él eligió el vino, ella los postres. La conversación fluyó sin esfuerzo. En la tercera cita se besaron bajo un farol en el parque.
En la quinta, Marcos le dijo que hacía mucho tiempo que no conectaba así con alguien. Silvia había guardado esa frase como un tesoro, creyendo que era especial, que había algo único en lo que compartían. 6 meses después de conocerse, Marcos la invitó a una cena en su apartamento. Dijo que quería presentarle a alguien importante. Silvia llegó con una botella de vino y nervios en el estómago, pensando que conocería a sus padres o hermanos. Pero quien abrió la puerta junto a Marcos fue Lucía. Una mujer de sonrisa amable y ojos tristes, que Marcos presentó como su mejor amiga desde la universidad. Silvia recordaba haber pensado que Lucía parecía incómoda esa noche. Sonreía demasiado, hablaba demasiado rápido, bebía vino como si estuviera apagando un incendio interno. Marcos las había dejado solas en la cocina mientras preparaba la entrada, y Lucía había mirado a Silvia con una intensidad que entonces le pareció simple curiosidad. Ahora Silvia entendía que había sido otra cosa. Evaluación, dolor, reconocimiento de la persona que había ocupado su lugar. Las semanas siguientes, Lucía apareció más seguido en sus vidas. Marcos explicaba que ella estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba apoyo de sus amigos. Silvia había intentado acercarse, ser amable, construir una amistad con la mejor amiga de su novio. Lucía respondía con cordialidad calculada, nunca hostil, pero tampoco completamente cálida. Silvia lo atribuyó a diferencias de personalidad. Lucía era más reservada, más cautelosa con la gente nueva. Con el tiempo, esa cautela se transformó en algo parecido a la amistad. Lucía empezó a llamarla directamente, a invitarla a tomar café sin que Marcos estuviera presente, a compartir confidencias sobre su trabajo, su familia, sus relaciones fallidas. Nunca mencionó a Marcos en esas conversaciones. Nunca habló de un amor perdido. Silvia había asumido que Lucía era simplemente una mujer soltera que había tenido mala suerte en el amor. 3 años después de conocer a Marcos, Silvia se casó con él en una ceremonia pequeña junto al mar. Lucía fue una de sus damas de honor. Ayudó a elegir las flores, organizó la despedida de soltera. Dio un discurso emotivo durante la recepción, donde habló sobre la importancia del amor verdadero y de valorar a las personas correctas cuando aparecen en tu vida. Silvia lloró durante ese discurso, conmovida por la generosidad de su amiga. Ahora, sentada frente al escritorio con las cartas esparcidas como evidencia de un crimen, Silvia entendía que cada palabra de ese discurso había sido una puñalada disfrazada de bendición. Lucía había estado ahí, sonriendo, celebrando una boda que probablemente destrozaba algo dentro de ella. Había visto a Marcos prometer amor eterno a otra mujer. Había brindado por una felicidad construida sobre las ruinas de la suya propia. Silvia revisó su teléfono y buscó las primeras conversaciones que tuvo con Lucía. Mensajes guardados de hacía años. Lucía preguntándole sobre su relación con Marcos, si era feliz, si él la trataba bien. Silvia había interpretado esas preguntas como el interés genuino de una amiga. Ahora veía otra posibilidad. Lucía verificando si Marcos le daba a Silvia lo que nunca le había dado a ella. Lucía torturándose con detalles de una relación que pudo haber sido suya. La cronología estaba clara. Marcos había dejado a Lucía sin explicación real. 1 mes después conoció a Silvia. 6 meses más tarde, reintrodujo a Lucía en su vida como simple amiga, borrando toda la historia previa. Y Lucía había aceptado ese papel. Había fingido ser la amiga que nunca fue. Había construido una relación con la mujer que ocupaba su lugar. Había esperado durante años, callada, presente, observando. 3 años atrás algo había cambiado. El romance secreto que Marcos confesó no era una aventura común, era 2 personas intentando recuperar lo que les habían arrebatado, o lo que Marcos había abandonado, o lo que Silvia había interrumpido sin saber. La verdad dependía del ángulo desde el cual se mirara la historia. Silvia guardó las cartas en su bolso. No las devolvió a la caja fuerte. No las escondió. Simplemente las tomó como si fueran suyas, como si tuviera derecho a llevarlas consigo. Cerró la oficina de Marcos y regresó a su escritorio.
La pantalla de su computadora mostraba un proyecto a medio terminar. Colores corporativos para una empresa de tecnología. Azul, gris, blanco. Limpio. Profesional. Predecible. No podía concentrarse. Cada vez que intentaba ajustar una tipografía o alinear un elemento, su mente regresaba a las cartas, a las fotografías, a la cronología que había reconstruido con precisión dolorosa. Marcos ya no era solo el hombre que la había traicionado, era alguien más complicado, alguien que había abandonado una relación seria sin explicación aparente, que había conocido a Silvia apenas un mes después, que había reintroducido a su exnovia en sus vidas como si nada hubiera pasado. Silvia se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la tarde caía sobre los tejados con esa luz dorada que hace que todo parezca más hermoso de lo que realmente es. Observó a la gente en la calle, una pareja joven caminando de la mano, una mujer mayor con bolsas de compras, un hombre hablando por teléfono con gestos amplios. Vidas que seguían su curso sin conocer el peso de las verdades que Silvia cargaba ahora. Pensó en Marcos con una claridad nueva. Lo había visto como un traidor simple, un hombre que engañaba a su esposa con su mejor amiga por puro egoísmo. Pero las cartas pintaban otra imagen. Marcos había tenido algo real con Lucía, planes de futuro, promesas compartidas, y después había huido sin dar explicaciones, como si pudiera borrar 2 años de historia con simple silencio. Había elegido a Silvia no porque ella fuera especial, sino porque era nueva, porque no venía con el peso de expectativas ya formadas. La pregunta que Silvia no podía responder era si Marcos la había amado realmente alguna vez, o si ella había sido solo un escape conveniente. Una forma de evitar confrontar lo que había dejado atrás con Lucía. Recordaba los primeros años de su relación. Marcos había sido atento, cariñoso, presente, pero quizás esa presencia era más fácil con alguien que no conocía su historia completa, con alguien que no podía hacerle preguntas incómodas sobre por qué había terminado su relación anterior. Silvia también pensaba en Lucía de manera diferente. Ya no era solo la traidora que había mantenido un romance secreto con su marido. Era una mujer que había perdido al hombre que amaba sin entender por qué, que lo había visto construir una vida con otra persona, que había aceptado el papel de amiga porque era la única forma de permanecer cerca de él. Lucía había sufrido en silencio durante años antes de que el romance secreto comenzara. 3 años atrás algo había cambiado entre ellos. Silvia trataba de recordar si había notado señales en ese periodo. Miraba fotografías en su teléfono, buscando momentos donde Marcos y Lucía aparecieran juntos. Una cena de cumpleaños. Una tarde en el parque. La boda de un amigo común. En todas las imágenes se veían normales, amigables. Nada que sugiriera intimidad oculta. Pero ahora Silvia veía detalles que antes había ignorado. La forma en que Marcos miraba a Lucía cuando creía que nadie observaba. Cómo Lucía evitaba quedarse a solas con él en presencia de Silvia, como si temiera que la cercanía revelara demasiado. Los silencios que se extendían cuando los tres estaban juntos. Silencios que Silvia había llenado con conversación, sin darse cuenta de que quizás Marcos y Lucía estaban hablando en un lenguaje que no necesitaba palabras. La idea de que había sido la intrusa en una historia que no le pertenecía completamente se instaló en su pecho como un peso frío. Había construido un matrimonio sobre cimientos que no conocía. Había confiado en un hombre que quizás nunca fue completamente suyo. Había amado a una amiga que la veía como un obstáculo entre ella y lo que realmente quería. Silvia se preguntaba si debería sentir rabia, odio, deseos de venganza. Pero lo que sentía era más cercano a un vacío confuso donde todas las certezas que había tenido sobre su vida se desmoronaban sin hacer ruido. No sabía quién era la víctima en esta historia. Tal vez todos lo eran. O tal vez nadie. Quizás simplemente eran 3 personas que habían tomado decisiones egoístas disfrazadas de amor. Una parte de ella quería confrontar a Marcos, tirarle las cartas en la cara y exigir explicaciones, preguntarle por qué había dejado a Lucía,
¿Por qué la había elegido a ella? ¿Por qué había traído a Lucía de vuelta a sus vidas sabiendo lo que eso significaba? Pero otra parte de Silvia sabía que las respuestas no cambiarían nada. Las explicaciones no devolverían los años invertidos en algo que ahora parecía construido sobre arena. También pensaba en Lucía, en ese llanto desesperado por teléfono. Lucía no había llamado para confesar el romance. Marcos mismo lo había dicho. Lucía quería advertirle sobre las cartas, sobre lo que Silvia estaba por descubrir. Como si supiera que la verdad completa sería más devastadora que la simple traición. Como si quisiera darle una oportunidad de prepararse antes de que todo su mundo se reorganizara con información nueva. Silvia sacó las cartas de su bolso y las leyó de nuevo. Esta vez buscaba pistas sobre quién había sido Marcos antes de conocerla. Las cartas mostraban a un hombre capaz de intimidad profunda, de promesas serias, de planes compartidos. Después ese hombre había desaparecido sin dar explicaciones a la mujer que lo amaba, y había aparecido frente a Silvia un mes después como si nada hubiera pasado, como si pudiera simplemente comenzar de nuevo sin cargar nada del pasado. La pregunta que más le dolía no era si Marcos la había engañado. Eso ya lo sabía. La pregunta era si alguna vez había sido realmente suya, o si siempre había pertenecido a una historia anterior que ella había interrumpido sin permiso. Lucía no volvió a llamar después de aquella tarde. Silvia revisaba su teléfono compulsivamente, esperando un mensaje, una explicación, cualquier cosa que diera sentido al silencio. Pero los días pasaban, y la pantalla permanecía vacía de notificaciones de su mejor amiga, o de quien había creído que era su mejor amiga. Ahora ya no sabía qué nombre ponerle a esa relación de años construida sobre una mentira fundamental. Una semana después del descubrimiento, Silvia abrió Instagram por primera vez en días. Había archivado las conversaciones con Lucía, pero no la había bloqueado. No sabía por qué. Quizás porque bloquearla habría sido admitir que todo había terminado de forma definitiva. Quizás porque una parte de ella todavía esperaba que Lucía diera el primer paso hacia alguna clase de resolución. El perfil de Lucía mostraba una fotografía nueva subida hacía 3 horas. Lucía sonriendo frente al mar, el viento despeinándole el cabello, la luz del atardecer tiñendo todo de naranja y rosa. La playa de fondo le resultaba familiar a Silvia. Era el mismo lugar donde Marcos la había llevado en su primera escapada de fin de semana juntos. El lugar donde él le había dicho por primera vez que la amaba. Silvia amplió la imagen buscando más detalles. En los comentarios había uno de Marcos, un emoji de corazón, nada más. Lucía había respondido con otro corazón, público, visible, como si ya no les importara quién lo viera. Como si Silvia hubiera dejado de ser un factor en la ecuación. Silvia sintió algo retorcerse en su estómago. No era exactamente celos. Era más parecido a la sensación de haber sido borrada, de que su existencia ya no pesaba en las decisiones de ninguno de los dos. Silvia creó una cuenta falsa, un perfil vacío con foto de paisaje genérico y nombre inventado. Siguió a Marcos y a Lucía desde esa cuenta fantasma. Sabía que era patético. Sabía que estaba prolongando su propio dolor. Pero no podía detenerse. Necesitaba ver qué hacían ahora que creían que ella había quedado fuera de la historia. Durante las siguientes semanas, Silvia observó sus vidas desenvolverse en redes sociales como si estuviera viendo una serie sobre personas que conocía demasiado bien. Lucía subía fotografías de cafés, de paseos por el parque, de libros que estaba leyendo. Marcos comentaba en cada publicación, a veces con emojis, a veces con frases cortas que sonaban íntimas, aunque fueran visibles para cualquiera. Había una fotografía de Lucía en el mismo restaurante italiano donde Marcos había llevado a Silvia en su tercera cita. La mesa junto a la ventana que daba al jardín interior. Marcos había comentado que recordaba ese lugar con cariño. Lucía respondió que algunos sitios nunca pierden su magia. Silvia leyó ese intercambio 5 veces, tratando de descifrar si hablaban del pasado o del presente, si estaban reconstruyendo memorias antiguas o creando nuevas sobre las mismas locaciones. Una tarde, Marcos subió una fotografía de un libro abierto sobre una mesa de café. Era un volumen de poesía de Pablo Neruda,
El mismo libro que Lucía había mencionado en una de sus cartas antiguas, el que le había leído a Marcos una noche de lluvia 11 años atrás. Silvia cerró la aplicación, abrió el cajón de su escritorio y sacó las cartas que guardaba ahí ahora, después de haberlas sacado del bolso. Las releyó buscando referencias que ahora cobraban nuevo significado. Se preguntaba si Marcos y Lucía estaban reviviendo deliberadamente momentos del pasado o si simplemente volvían a los lugares y rituales que les habían pertenecido primero. Si Silvia había sido la que interrumpió una historia o si ellos estaban reescribiendo una versión alternativa donde ella nunca existió. La línea entre víctima y villana se volvía más borrosa cada día. Silvia también miraba sus propias fotografías antiguas con Marcos. Todas esas cenas, esos viajes, esos momentos que había documentado creyendo que eran únicos. Ahora se preguntaba cuántos de esos lugares Marcos había visitado primero con Lucía. ¿Cuántas de esas experiencias eran repeticiones de algo anterior? Si cuando le decía te amo estaba hablándole a ella o a un fantasma del pasado que nunca había soltado completamente. Una noche, Silvia vio que Lucía había subido una historia de Instagram, un video corto de una fogata en la playa. Se escuchaban voces de fondo, risas. Silvia subió el volumen y reconoció la risa de Marcos, esa risa profunda que ella conocía tan bien. Lucía enfocó brevemente a las personas alrededor del fuego. Marcos estaba ahí, sentado en la arena, sosteniendo una cerveza. Miraba a Lucía con una expresión que Silvia había creído que le pertenecía solo a ella. Silvia guardó el teléfono. Se levantó de la cama y caminó hasta el baño. Se miró en el espejo bajo la luz fría del fluorescente. 29 años. 9 de ellos invertidos en un hombre que quizás nunca fue completamente suyo. 6 de esos 9 años creyendo que Lucía era su amiga, confiándole secretos, pidiéndole consejos sobre su matrimonio, y Lucía escuchando, sonriendo, guardando todo mientras esperaba su momento. Pero la rabia que Silvia esperaba sentir no llegaba, solo una especie de agotamiento profundo, porque incluso la rabia requiere certeza sobre quién tiene razón y quién está equivocado. Y Silvia ya no sabía dónde pararse en esa ecuación. Había sido engañada, sí, pero también había construido una vida sobre algo que quizás nunca le perteneció completamente. Había interrumpido una historia sin saber que lo hacía. Regresó a la cama con el teléfono en la mano. Abrió de nuevo la cuenta falsa. Marcos acababa de subir una fotografía, un atardecer desde el mirador del parque, donde él y Silvia solían caminar los domingos. El texto decía algo sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. Lucía fue la primera en dar me gusta. Silvia apagó la pantalla y la dejó caer sobre la cama. Se preguntaba si Marcos y Lucía hablaban de ella, si mencionaban su nombre cuando estaban solos, o si simplemente la habían borrado de sus conversaciones como quien borra un error del pasado, si sentían culpa, o si se habían convencido a sí mismos de que estaban corrigiendo algo que nunca debió salir mal. Si creían que el amor justificaba todo, o si sabían que lo que habían hecho tenía un costo que alguien más estaba pagando. Silvia comenzó a empacar una mañana de martes sin razón aparente. Abrió el armario y empezó a sacar ropa, doblándola con cuidado y colocándola en maletas que había bajado del trastero. No era un impulso repentino. Llevaba días pensándolo, calculando qué llevar y qué dejar, midiendo el peso de cada objeto contra el peso de quedarse en un lugar que ya no sentía como suyo. Marcos estaba en la sala cuando ella pasó con la primera maleta. Levantó la vista del portátil y la miró con expresión confundida. Preguntó qué estaba haciendo. Silvia respondió que estaba ordenando. Marcos frunció el ceño pero no insistió. Había aprendido en las últimas semanas que insistir no llevaba a ninguna parte, que Silvia respondía con monosílabos o con silencios que decían más que cualquier palabra. Durante los días siguientes, Silvia continuó el proceso metódico de desmantelar su vida en ese apartamento. Empacó su ropa de invierno y verano, sus libros favoritos, los discos duros externos donde guardaba años de trabajo, documentos importantes que había ido acumulando, fotografías de su familia que tenía enmarcadas en su escritorio.
Dejó todo lo que habían comprado juntos: los muebles de la sala, la vajilla que eligieron para la boda, las cortinas que tardaron semanas en seleccionar. Marcos observaba desde la distancia con una mezcla de ansiedad y alivio. A veces preguntaba si necesitaba ayuda. Silvia declinaba con educación fría. Otras veces simplemente la miraba mientras ella envolvía objetos frágiles en papel de periódico, como si estuviera tratando de descifrar qué pasaba por su cabeza. Silvia podía sentir sus ojos sobre ella, pero ya no le importaba qué pensara o sintiera. Una noche, mientras Silvia organizaba cajas en su estudio, Marcos apareció en la puerta. Se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, buscando las palabras correctas. Finalmente preguntó si pensaba irse. Silvia dejó de empacar y lo miró directamente por primera vez en semanas. Dijo que no sabía todavía, que estaba preparándose para la posibilidad. Marcos asintió despacio, procesando la información. Preguntó a dónde iría. Silvia respondió que tampoco lo sabía. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las conversaciones que no habían tenido. Marcos abrió la boca como si fuera a decir algo importante. Después la cerró. Silvia esperó. Cuando quedó claro que él no agregaría nada más, ella regresó a su tarea de empacar cables y cargadores. Marcos se quedó en la puerta unos minutos más. Después se fue sin despedirse. Silvia terminó de empacar sus cosas de trabajo y se sentó en el suelo de su estudio. Miró alrededor. Ese espacio había sido suyo durante años. El lugar donde creaba, donde pasaba la mayor parte de sus días, donde se sentía más ella misma. Ahora parecía un escenario vacío esperando a que llegara otro actor a ocuparlo. Se preguntaba si Marcos traería a Lucía a vivir aquí una vez que ella se fuera. Si Lucía trabajaría en este mismo escritorio. Si dormirían en la misma cama donde Silvia había dormido durante 9 años. Una tarde, Silvia sacó las cartas de Lucía por última vez. Las había guardado en una caja especial entre sus pertenencias. Las leyó de nuevo, esta vez sin la urgencia del descubrimiento inicial. Las palabras ya no le dolían tanto. Se habían convertido en simple información, en piezas de un rompecabezas que finalmente tenía sentido completo. Guardó las cartas de nuevo y cerró la caja. Decidió que se las llevaría consigo. Eran evidencia de algo, aunque todavía no sabía bien de qué. Marcos intentó hablar con ella varias veces más durante esa semana. Preguntaba cosas prácticas sobre facturas, sobre contratos, sobre objetos compartidos. Silvia respondía con la información necesaria pero sin elaborar. Mantenía la conversación estrictamente funcional. Marcos parecía querer algo más, alguna explosión emocional que le diera permiso para sentirse menos culpable o más justificado. Pero Silvia no le daría esa satisfacción. Una noche, mientras Marcos dormía en el sofá, Silvia dejó las cartas sobre la mesa de la sala. No las original, sino fotocopias que había hecho en secreto. Copias de las primeras 5 cartas, las más reveladoras, las que establecían con claridad la cronología de todo. No escribió ninguna nota explicativa. No hacía falta. Las cartas hablaban por sí mismas. Las dejó ahí, abiertas, desplegadas como un abanico de papel. Después regresó a su habitación y cerró la puerta. Escuchó cuando Marcos se levantó a las 3 de la mañana para ir al baño. Escuchó sus pasos deteniéndose frente a la mesa, un silencio largo. Después el sonido de papel siendo manipulado. Marcos leyendo las cartas que su exnovia le había escrito 11 años atrás. Las mismas cartas que él había guardado en una caja fuerte como si fueran un tesoro demasiado valioso para destruir. Silvia se preguntaba qué sentiría Marcos al leer esas palabras de nuevo. Si recordaría quién había sido cuando las recibió. Si entendería que Silvia ahora sabía toda la verdad. Si sentiría vergüenza o alivio de que finalmente todo estuviera expuesto. Los pasos de Marcos se alejaron. Silvia escuchó la puerta de la oficina abriéndose. Probablemente estaba verificando si ella había encontrado las cartas originales. Probablemente ahora entendía que sí. A la mañana siguiente, las fotocopias seguían sobre la mesa, pero Marcos las había apilado con cuidado. No las había tirado. No las había escondido.
Simplemente las dejó ahí como si esperara que Silvia dijera algo al respecto. Pero ella no dijo nada. Pasó junto a la mesa camino a la cocina, preparó su café, regresó a su estudio. Marcos la observaba desde el sofá, con ojeras pronunciadas que sugerían que no había dormido después de leer las cartas. Silvia sabía que él esperaba una confrontación, preguntas, acusaciones, exigencias de explicación. Pero ya no necesitaba ninguna de esas cosas. Las cartas le habían dado toda la información que necesitaba para entender la historia completa. Las respuestas que Marcos pudiera ofrecer ahora serían solo justificaciones, reinterpretaciones convenientes de eventos que ya estaban perfectamente claros. Esa tarde, Silvia terminó de empacar. Tenía 4 maletas grandes, 3 cajas de libros y materiales de trabajo, y una caja pequeña que contenía las cartas originales. Todo lo que realmente le importaba cabía en el maletero de un coche. El resto, todos esos años de acumulación compartida, podía quedarse donde estaba. Ya no significaba nada para ella. Silvia tomó el tren un jueves por la mañana. No había avisado a nadie, ni a Marcos, ni a su familia, ni a las pocas amigas que le quedaban después de que Lucía hubiera ocupado tanto espacio en su vida social. Simplemente cargó sus maletas en un taxi, le dio al conductor la dirección de la estación y dejó atrás el apartamento donde había vivido los últimos 6 años. Marcos estaba en la ducha cuando ella cerró la puerta por última vez. Silvia escuchó el agua corriendo mientras bajaba las escaleras con la última maleta. Se preguntó si debería haber dejado una nota, algo que explicara su partida o que al menos confirmara que no pensaba regresar. Pero las palabras parecían insuficientes para todo lo que había pasado. El silencio decía más que cualquier despedida elaborada. En la estación compró un billete sin destino fijo. Le dijo al empleado de la ventanilla que quería ir hacia el sur. El hombre le sugirió 3 opciones. Silvia eligió la del medio sin pensarlo demasiado. Un pueblo costero a 4 horas de distancia. Un lugar donde nunca había estado, donde no conocía a nadie, donde podría ser simplemente otra viajera sin historia visible. El tren partió a las 10 de la mañana. Silvia encontró un asiento junto a la ventana en un vagón casi vacío. Guardó las maletas grandes en el compartimento superior, pero mantuvo consigo la mochila pequeña donde llevaba su portátil, documentos importantes y la caja con las cartas. No sabía por qué seguía cargando esas cartas. Quizás porque eran la única evidencia tangible de que no había imaginado nada. De que la historia era más complicada de lo que parecía en la superficie. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente mientras el tren avanzaba. La ciudad dio paso a zonas industriales, después a campos cultivados, finalmente a colinas cubiertas de vegetación mediterránea. Silvia apoyó la cabeza contra el cristal y observó el mundo pasar. Se preguntaba si Marcos ya habría salido de la ducha, si habría notado que sus maletas ya no estaban, si habría llamado su nombre por el apartamento vacío esperando una respuesta que no llegaría. Sacó su teléfono del bolso. Tenía 3 mensajes de un cliente preguntando sobre la entrega de un proyecto. Respondió que necesitaba unos días de prórroga por circunstancias personales. El cliente contestó inmediatamente diciendo que no había problema. Silvia guardó el teléfono sin revisar si tenía mensajes de Marcos. No quería saber todavía. Una mujer mayor se sentó frente a ella en la siguiente parada. Traía una bolsa de tela llena de verduras del mercado y un libro de pasta blanda. Miró a Silvia con esa curiosidad amable de quien viaja solo y busca conversación. Preguntó si iba de vacaciones. Silvia respondió que algo así. La mujer sonrió y dijo que el pueblo costero era hermoso en esta época del año. Menos turistas, más tranquilo. Silvia asintió agradecida por la información, pero no continuó la conversación. La mujer captó la indirecta y abrió su libro. El silencio del vagón se llenó solo con el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Silvia volvió a mirar por la ventana. El sol estaba más alto ahora, convirtiendo el mar que comenzaba a aparecer a lo lejos en una superficie brillante que lastimaba los ojos. Abrió su mochila y sacó las cartas. Las hojeó sin leerlas realmente. Ya se sabía de memoria cada palabra, cada fecha, cada promesa escrita con la letra inclinada de Lucía.
Pensó en quemar las cartas cuando llegara a su destino, en tirarlas al mar, en dejarlas en algún banco de la estación para que un extraño las encontrara y se preguntara qué historia contenían. Pero sabía que no haría ninguna de esas cosas. Las guardaría porque necesitaba recordar que no había sido paranoica, que su instinto de que algo estaba mal había sido correcto desde el principio. El teléfono vibró en su bolso. Silvia lo ignoró. Vibró 2 veces más. Después se quedó en silencio. Imaginaba que era Marcos, descubriendo finalmente que ella se había ido de verdad. Tal vez había llamado a su trabajo preguntando por ella. Tal vez había revisado su armario vacío y su escritorio despojado de toda presencia personal. Tal vez en ese momento estaba sentado en el sofá donde había dormido las últimas semanas, tratando de decidir si debería preocuparse o sentirse aliviado. Silvia también pensaba en Lucía. Si Marcos le habría contado ya que ella se había ido. Si Lucía sentiría culpa o satisfacción de que finalmente el camino estaba libre. Si los dos estarían juntos en ese apartamento esa misma noche, ocupando el espacio que Silvia había dejado, reescribiendo los recuerdos de esas habitaciones con su propia historia recuperada. Una parte de ella, pequeña pero persistente, quería llamar a Lucía. Preguntarle cosas que probablemente nunca tendría el coraje de verbalizar. Preguntarle si había sufrido realmente todos esos años o si en algún punto había disfrutado el juego de ser la amiga mientras esperaba su momento. Preguntarle si había amado a Marcos tanto como sus cartas sugerían o si lo que amaba era la idea de recuperar algo que le habían quitado. Pero Silvia guardó el teléfono sin hacer esa llamada. No le debía nada a Lucía, ni explicaciones, ni despedidas, ni la oportunidad de justificarse o de pedir perdón. Lucía había tenido años para ser honesta, años para alejarse si realmente le importaba la amistad que decía valorar. En cambio, había elegido quedarse cerca, construir una relación falsa, esperar pacientemente mientras mantenía un romance secreto con el marido de su mejor amiga. El tren redujo velocidad al acercarse a un pequeño pueblo. La mujer mayor se levantó, recogió su bolsa de verduras y su libro. Le sonrió a Silvia antes de bajar y le deseó buenas vacaciones. Silvia le devolvió la sonrisa, una sonrisa pequeña pero genuina. Era la primera vez en semanas que sonreía sin tener que fingir. El tren continuó su camino. El mar se volvió más visible ahora, extendiéndose infinito hacia el horizonte. Silvia observó las olas rompiendo contra formaciones rocosas en la costa. Pensó en toda el agua que había debajo de esa superficie brillante, en las corrientes invisibles, en todo lo que existía bajo lo que se podía ver desde la superficie, como su matrimonio, como su amistad con Lucía. Hermoso desde fuera, complicado y oscuro cuando te sumergías lo suficiente. El tren avanzaba por la costa con esa cadencia hipnótica que hace que el tiempo parezca suspenderse. Silvia miraba por la ventana sin enfocar realmente en nada específico. El mar a un lado, colinas al otro, pueblos pequeños apareciendo y desapareciendo como pensamientos fugaces. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que necesitaba estar en movimiento, alejándose de algo que ya no podía reparar ni entender completamente. Sacó las cartas de su mochila una última vez. Las sostuvo entre sus manos sin abrirlas. Papel envejecido que contenía una historia que existió antes de que ella formara parte de nada. Una historia de amor que había sido real, profunda, llena de planes que nunca se cumplieron. Lucía había amado a Marcos con una intensidad que quedaba clara en cada línea escrita. Marcos había compartido ese amor lo suficiente como para guardar las cartas durante más de 10 años, escondidas donde nadie las encontrara. Silvia pensaba en su propia historia con Marcos. Los primeros años habían sido buenos, o al menos eso creía. Risas compartidas, proyectos en conjunto, la sensación de construir algo que valía la pena. Pero ahora se preguntaba cuánto de eso había sido auténtico y cuánto había sido Marcos intentando convencerse a sí mismo de que podía amar a alguien nuevo, de que podía dejar atrás lo que había tenido con Lucía y empezar de cero. Tal vez Marcos la había amado a su manera, una manera incompleta, dividida entre el presente y un pasado que nunca terminó de soltar.
O tal vez simplemente la había usado como escape conveniente de algo que le resultaba demasiado complicado de confrontar. Silvia nunca sabría la verdad completa. Las personas rara vez conocen sus propias motivaciones con claridad, mucho menos son capaces de explicarlas honestamente a otros. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, Silvia lo sacó del bolso y miró la pantalla. 5 llamadas perdidas de Marcos. 3 mensajes. No los abrió. Solo observó las notificaciones acumulándose como evidencia de que su ausencia finalmente había sido notada. Apagó el teléfono por completo y lo guardó en el fondo de su mochila. Pensaba también en Lucía, en esa mujer que había sido su mejor amiga durante años, que había escuchado sus problemas matrimoniales sin revelar nunca que ella misma era parte del problema, que había celebrado aniversarios sabiendo que estaba ayudando a mantener una farsa. Silvia trataba de sentir rabia hacia ella, pero lo que sentía era más complejo. Una mezcla de traición y entendimiento incómodo. Lucía había perdido a alguien que amaba sin recibir explicación. Había visto a ese alguien construir una vida con otra persona. Había aceptado migajas de cercanía bajo el disfraz de amistad porque era mejor que nada. Y cuando finalmente recuperó lo que creía que le pertenecía, lo hizo de la peor manera posible, destrozando la vida de alguien que nunca le había hecho daño directamente, convirtiéndose en exactamente la clase de persona que probablemente nunca había querido ser. Silvia se preguntaba quién era realmente la intrusa en esta historia. Ella había llegado cuando Marcos parecía disponible. Había confiado en su palabra de que no tenía ataduras del pasado. Había construido años de su vida sobre esa confianza. Pero las cartas demostraban que Marcos había dejado cosas sin resolver, que había cortado una relación sin dar cierre, que tal vez nunca había estado realmente disponible para empezar algo nuevo. Si Silvia era la intrusa, lo había sido sin saberlo. Una intrusa involuntaria en una historia que no conocía. Pero eso no cambiaba el hecho de que había ocupado un lugar que quizás nunca fue completamente suyo. Que había interrumpido algo que Marcos y Lucía no habían terminado de forma apropiada, que su matrimonio se construyó sobre cimientos frágiles, que eventualmente se derrumbaron bajo el peso de verdades ocultas. El tren comenzó a reducir velocidad. El conductor anunció la próxima parada. Silvia miró por la ventana y vio un pueblo costero pequeño extendiéndose frente al mar. Casas blancas con techos de tejas rojas. Calles estrechas que subían por la colina. Un puerto con barcas de pescadores balanceándose suavemente en el agua. No sabía si este sería su destino final o solo otra parada en un viaje más largo. Guardó las cartas en su mochila. Recogió sus pertenencias. Cuando el tren se detuvo completamente, bajó al andén con sus maletas. El aire olía a sal y a pescado fresco. Había poca gente. Un par de turistas con mochilas grandes. Una familia local esperando a alguien. Un hombre mayor leyendo el periódico en un banco. Silvia caminó hacia la salida de la estación sin un plan claro. Necesitaría encontrar un lugar donde quedarse. Después tendría que pensar en el trabajo, en llamar a su familia eventualmente, en decidir qué hacer con su vida, ahora que todo lo que creía saber sobre su pasado reciente había sido reconfigurado con información nueva. Pero por ahora solo caminaba, arrastrando sus maletas por calles desconocidas, sintiendo el sol sobre su piel, escuchando el sonido de las gaviotas y las olas rompiendo contra el malecón. Por primera vez en semanas, su mente estaba relativamente quieta. No pensaba en Marcos, no pensaba en Lucía, no pensaba en quién había sido víctima y quién había sido villana en esta historia que no tenía un final limpio ni respuestas claras. Una pregunta flotaba en su mente como una nube persistente. ¿Quién era la intrusa aquí? Ella que llegó sin saber. Lucía que se quedó esperando. Marcos que nunca fue honesto con ninguna de las dos. O tal vez, todos habían sido intrusos en las vidas de los otros, construyendo relaciones sobre malentendidos y verdades a medias, creyendo que el silencio podría protegerlos de las consecuencias de decisiones egoístas disfrazadas de amor. Silvia no tenía la respuesta. Quizás nunca la tendría. Quizás no había una respuesta correcta.
Solo 3 personas que habían tomado decisiones imperfectas y ahora cargaban con los resultados de esas elecciones. Ella había elegido irse. Marcos y Lucía habían elegido quedarse juntos, y la vida seguiría adelante de alguna forma para todos. Llegó a un pequeño hotel frente al mar. Entró y pidió una habitación. La recepcionista le preguntó cuántas noches. Silvia respondió que no estaba segura todavía. La mujer asintió con comprensión, como si reconociera el tipo de viajero que llega sin planes fijos, huyendo de algo, o buscando algo, o simplemente existiendo en el espacio intermedio entre ambas cosas. Silvia subió a su habitación. Dejó las maletas junto a la puerta. Se acercó a la ventana que daba al mar. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo todo de tonos naranjas y rosas. El agua se extendía infinita frente a ella, moviéndose con un ritmo eterno que existía mucho antes de que cualquiera de ellos naciera y continuaría mucho después de que todos hubieran desaparecido. Se preguntó quién era la intrusa, y decidió que quizás no importaba ya. Cuéntame, ¿desde qué país o ciudad me estás viendo? Me encanta saber que estamos conectados desde tantos lugares. Si te gustó esta historia, apóyame con un like y suscríbete para más contenido como este. Gracias por ser parte de esta comunidad.